oportunidad. Finalmente, hoy día lo que vamos a hablar es un aprofundimiento justamente de una de las primeras sesiones que han tenido sobre el género en educación. Y aquí vamos a abordar una temática que intentamos de abordar desde el punto de vista WASH en términos de la higiene menstrual. Hoy día lo que le vamos a presentar es nomás situarles en términos de qué es el problema. ¿Qué es lo que sabemos desde los varios estudios que hemos llevado a cabo dentro del clúster de WASH? ¿Y qué implicaciones hay para las escuelas? O sea, cómo desde las escuelas se podría abordar alguna de estas problemáticas. Y finalmente presentarles algunas de las herramientas y materiales que tenemos disponibles para apoyarles justamente en esas actividades a nivel de la escuela. Hoy día acompañándome tenemos a mis colegas Carolina de Meals for Hope, Wilfredo de Acción contra el Hambre, Gabriel de Save the Children, Mariana y Marilena de UNICEF. Cada una de estas organizaciones han contribuido justamente al contenido de esta presentación a través de sus estudios o si no, tienen varios distintos materiales y quizá vale la pena destacar que hay otras organizaciones que no están aquí, pero que sí han contribuido. Sin otro, nos lanzamos. ¿De qué estamos hablando con la pobreza menstrual? Finalmente, dentro de cualquier contexto vamos a encontrar personas que tienen un problema con el acceso justamente a los productos sanitarios o los materiales menstruales, a los conocimientos sobre la salud menstrual y en vez en cuando a los servicios y otros insumos que se podría requerir para una higiene personal. Y en este sentido, finalmente, a cada vez que encontramos pobreza, vamos a encontrar pobreza menstrual. ¿Por qué tenemos un enfoque desde el punto de vista WASH? Porque esa pobreza menstrual tiene un impacto específico a las niñas, a los adolescentes y a las mujeres. Y si no intentamos de abordarlo, el efecto es esencialmente un aumento de desigualdad dentro de sí mismo problema. ¿Cómo? Pues a través de la deserción, a través de los gastos médicos o para los materiales, varias distintas razones. Pero finalmente eso hace que estamos viviendo en una situación donde finalmente la menstruación es un privilegio y no debería ser. En ese sentido, ahorita voy a pasar la palabra a Carolina para que nos expone justamente los estudios que tenemos desde Cluster WASH. Hola, sí. Primero, hablando un poco de lo que es la construcción cultural de la menstruación, en nuestras sociedades, a pesar de esto ser un ciclo natural, que es parte de ser mujer, tener la menstruación, la construcción cultural presenta la menstruación como algo sucio, oscuro, algo de lo que nos tenemos que avergonzar, que no se habla, que se esconde. Y al verse de esa forma, como algo sucio, de una u otra manera se está diciendo que la mujer también lo es. Existen muchísimos mitos y tabúes alrededor de la menstruación y desde pequeñas nos enseñan, y seguro que ustedes han escuchado algunas de estas cosas, que no podemos bañarnos, mojarnos el pelo, mojarnos los pies, comer cítricos porque se corta la menstruación, tomar agua fría, comer ciertas cosas como cambur, mango con sal, que están ricos. También si se nos pasma una torta es porque tenemos la regla, no podemos tener relaciones sexuales y ni cargar peso, ni hacer actividades, ni jugar, ni correr. Entonces todas estas son ideas falsas que limitan realmente a la mujer durante su periodo menstrual y eso pasa de generación en generación, de comunidad en comunidad. Revisamos en las comunidades algunos de los productos que existen para gestionar la menstruación, no sé si se ve bien la tabla, tratando de ver cuáles conocen, cuáles están disponibles y cuáles usan. Entonces a nivel de conocimiento vemos que el rosado es lo que no conocen, el rojo rosado más oscuro, ni los tampones ni las toallas reusables y mucho menos la copa menstrual es muy conocida. La más conocida es la toalla desechable,
Y así todo, tenemos casi un 18% que prácticamente no conoce eso tampoco para gestionar su menstruación. Sí. En relación al uso, esto se repite, por supuesto, ninguna de los tres últimos, las toallas reusables, tampón o copa menstrual, son muy usadas, pero incluso la toalla desechable, que se conoce un poco más, casi llega al 40% la que no lo están usando. A nivel general, vemos que lo que se usan son alternativas caseras, un 53% nos está saliendo que usan alternativas caseras, y de esas a nivel rural el 61% usa alternativas caseras. De esas alternativas hechas en casa, que después veremos de qué se tratan, es mayoritario las mujeres mayores las que los usan, y las niñas y jóvenes hasta 19 años, aunque es alto porque es un 43%, lo usan en menos frecuencia. Esto parece decir, y nos lo han comentado las mujeres, que cuando hay dinero en la casa y se compra alguna toalla desechable, se le da a la niña o a la joven de la casa, más que a la mujer adulta. Entre las cosas que se usan tenemos ropa vieja, medias viejas, trapos, material vegetal, que son hojas del campo, bolsas de papel o plástico, incluso cartones de huevo y bolsas de cemento usadas, con todo lo que eso significa. El problema fundamental para que eso esté pasando no es de disponibilidad, hay acceso, como vemos en la barra rosada, es que están disponibles, pero no se pueden comprar. Entonces, más del 80 y pico % está diciendo, esto es muy caro, muy costoso y no lo podemos comprar. El gasto promedio se ha estimado en 6.6 dólares por ciclo menstrual. Lo que nos dice la gente es: mi familia de bajos recursos, no hay para toallas, el dinero solo nos alcanza para la comida. Esto tiene como consecuencia también que más del 80% nos está diciendo que siente temor o vergüenza de mancharse por no estar bien protegida, porque no tenemos los recursos, los insumos para eso. Se quedan, no van a la escuela, no van al trabajo, se quedan en la casa, e inclusive se han quedado en el cuarto varios días sin salir porque tienen familiares varones y no quieren exponerse manchadas, ¿no? Entonces es una limitación fuerte para lo que son las niñas, jóvenes y mujeres, que se quedan en casa y pierden esos días de su vida encerradas. Por otro lado, estas soluciones caseras y la falta de higiene por otras razones están ocasionando infecciones vaginales y de orina, y nos estaba dando más del 40% con ese tipo de infecciones. Yo creo que ahora va a hablar, no sé si tiene el micrófono Wilfredo. Sí. David. Adelante. Ok. Parte importante de esto conlleva a un tema cultural en el que la salud menstrual no está tipificada o no está internalizada dentro del núcleo familiar, por lo que queda en un segundo plano. Y esto quiere decir también, y trae como consecuencia, que la adquisición de los productos básicos no están los productos de higiene menstrual dentro de estos productos de higiene, por lo que se hace un sacrificio, la madre o la cabeza de familia hace el sacrificio de no comprar estos productos para la adquisición de otros, y esto también viene generalizado por la desinformación que existe al respecto. Hay personas o dentro de nuestras beneficiarias que decían que pueden pasar hasta un día utilizando la misma toalla, o a su vez debería cambiarla pero no tiene cómo, porque dentro del presupuesto familiar no está estipulado este tipo de productos. Paralelo a esto, la higiene personal es deficiente y ocurre ¿por qué? Porque utilizan productos no adecuados y tampoco tienen el acceso a agua segura ni la disponibilidad de jabón suficiente para poder así completar el ciclo de higiene como debe ser. Por otro lado, existe una barrera socioeconómica a nivel educativo, donde no existe una educación sexual lo suficientemente robusta en las escuelas, y también existe desinformación generalizada y tabúes que rodean a la menstruación. Y socioculturalmente, se debe cambiar ese software que tienen estas mujeres
sobre las creencias falsas de la menstruación y todo lo mal asociado para con esta. Y existe una construcción social sobre que la mujer debe tener vergüenza por algo que es netamente natural, lo cual debe desconstruirse. Y económicamente, en las familias, todos sabemos los sueldos bajos, por lo que la adquisición de productos de higiene personal son muy costosos para ellos, y también, por ende, los de higiene menstrual para poder llevar una salud menstrual lo suficientemente adecuada y digna. Otra de las barreras es la poca asistencia escolar cuando las niñas tienen el periodo, o incluso las profesoras, personal de mantenimiento, por lo cual interrumpen todas sus labores para poder quedarse en casa producto de la falta de productos de higiene menstrual. Y que las escuelas no están equipadas porque no tienen suficiente agua, no tienen suficientes duchas, no tienen papel, no tienen jabón, por lo que las niñas y mujeres prefieren quedarse en casa antes de pasar vergüenza en público o en medio de la clase. Se estima que aproximadamente un 10% de estas faltas ocurre por falta de agua segura, productos de higiene, así como también la existencia de una cultura de vergüenza hacia las personas o hacia las mujeres que tienen el ciclo menstrual. Por otro lado, en nuestro caso, dentro de Acción contra el Hambre, hemos tenido dentro de nuestras encuestadas, tenemos unas encuestas CAP y PDM, en el que existe un 32% de ausencia en las escuelas producto de la falta de agua segura y un 80% de falta de asistencia de estas beneficiadas en el momento que tienen el periodo, para no sentir vergüenza ni pasar problemas. Entonces, nuestro enfoque es más educativo para poder desmitificar esto y otorgar la facilidad de productos de higiene menstrual reutilizables o la copa, para que de esta manera puedan continuar con sus labores y ser 100% productivas. Parte de esto radica también en que al no tener accesos y no tener la suficiente educación, pasan por este tipo de problemas, y es nuestra misión, nuestro labor y nuestro trabajo coayudar para que esto no pueda seguir pasando y darles todas las herramientas necesarias para que continúen con una vida normal en el transcurso de su periodo menstrual. Gracias, Wilfredo. Continúo partiendo entonces de lo expuesto por Carolina y por Wilfredo, y colocando a la escuela como catalizadores de la acción en el manejo de la higiene menstrual. ¿Qué podemos hacer nosotros desde las escuelas para abordar el tema? Justamente es normalizar la menstruación en la vida escolar a través de algunas implicaciones, como lo son la educación e intercambios de conocimientos del proceso de menstruación y de las opciones disponibles para el manejo de la higiene menstrual de forma sostenible y sana. En cierta medida, garantizar materiales para el manejo menstrual adecuados, aceptables y asequibles para evitar la deserción de las más vulnerables. Buscar en la medida de nuestras posibilidades el acceso a instalaciones, espacios e insumos adecuados que permitan a las mujeres y niñas cambiar o desechar los materiales menstruales. También es importantísimo el soporte comunitario y político en la búsqueda de cierre de brechas y para también derrumbar barreras que existan sobre el tema, y también generar garantías en que las acciones sean sostenibles y escalables, ¿no? Acá nosotros tenemos diferentes grados de responsabilidad, cada uno nosotros los actores que influyen en las escuelas. Tenemos a los estudiantes, docentes, personal, madres, padres, cuidadores, representantes en general, la misma comunidad, autoridades, prestadores de servicios, la misma sociedad civil, el mismo sector privado. Todos nosotros influimos en las garantías de esta acción en las escuelas, ¿sí? Ahora bien, si colocamos esto y lo traducimos en acciones, ¿qué podemos hacer de forma sencilla, de forma inmediata en las escuelas? Justamente, por lo menos, cosas muy sencillas. Buscar garantizar de que los baños
puedan estar diferenciados por género y señalados justamente para el uso de cada uno, así como separar los baños que son para el personal y para los estudiantes. Poder proveer información, medios visuales para informar sobre el tema, por lo menos en las instalaciones sanitarias, contar con pasadores a los interiores de los cubículos para garantizar cierta privacidad y seguridad, señalizaciones, contar en los baños medidas para colocar las pertenencias de forma higiénica mientras que se está en ellos, contar con iluminación dentro y fuera de las instalaciones sanitarias, que dentro de los mismos cubículos idealmente cuenten con agua de fácil acceso para que las niñas y mujeres puedan lavarse y cambiarse el material menstrual. Contar dentro de los mismos cubículos con papeleras, preferiblemente con tapas para desechar el material menstrual usado, que las puertas y paredes estén hechas de un material no transparente y sin aberturas que puedan asegurar la privacidad dentro del cubículo, que algunas instalaciones dentro de las escuelas sean accesibles para personas con discapacidad. Esto entra dentro de lo esencial, ¿no? Que sería poder garantizar dentro de nuestras escuelas instalaciones sanitarias amigables para las mujeres y niñas. Por otra parte, también podemos buscar el acceso a suministros de manejo de higiene menstrual, como son los productos menstruales, el jabón, el agua, etc. Poder visualizar el tema dentro de nuestras escuelas de manejo de higiene menstrual a nuestro sistema de monitoreo y, como dije al principio, garantizar el acceso a la información en nuestros distintos niveles de responsabilidad. Esta entra dentro de las acciones esenciales en las escuelas. Luego tenemos algunas más complementarias que implican esencialmente a informar, a educar al resto de los actores. ¿Sí? Primeramente, tenemos que educar a los niños y niñas por igual, a los cuidadores, padres, madres, que hacen vida en las escuelas y a la comunidad en general. Por lo menos a la misma población estudiantil, proveer educación sobre la salud e higiene menstrual y la educación sexual, justamente para desmitificar y derrumbar barreras de conocimiento y así poder empoderar a niñas y mujeres. Buscar realizar prácticas, informarles a las niñas y mujeres sobre prácticas sobre fabricación de toallas, ropa interior reusable, como un respaldo económico e higiénico de las otras opciones de productos menstruales que uno pueda tener. Educación para madres, padres, cuidadores, se le puede dar información sobre la salud menstrual y cómo comunicar sobre la temática para empoderar justamente a las niñas y mujeres sobre el tema y así también animar a la participación. Informar sobre opciones alternativas e higiénicas que se puedan tener a la mano, que puedan afectar también económicamente a la gestión de los recursos dentro del hogar, como lo podrían para también derrumbando barreras que existen alrededor de algunos de estos productos, como lo son las copas menstruales y los tampones. En la comunidad se puede articular acciones que busquen generar grupos de producciones locales para producir toallas sanitarias reutilizables, producción de jabón, etc. Buscar acuerdos desde la acción de la comunidad, buscar acuerdos con tiendas locales para proveer jabón o productos menstruales, poder realizar un llamamiento desde la misma comunidad a los distintos actores para adecuar los espacios dentro de las escuelas. Así, formación de grupos de pares, etcétera, etcétera. Y buscar también la participación juvenil, estudiantil, en todo esto del manejo de la higiene menstrual. ¿Ok? Cambio. Muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, tomando todo eso en cuenta, finalmente cuando estamos desarrollando un plan de acción adentro de nuestra escuela,
De una manera necesitamos saber un poco más sobre lo que tenemos en nuestra comunidad. O sea, cuáles son los conocimientos y las creencias o los mitos que existen ahí donde ustedes están. Para la juventud ahí, ¿cuáles son sus fuentes de información? ¿Cuáles han sido sus experiencias en la menstruación? Y una vez que tenemos una mejor idea de qué estamos intentando de enfrentar, podemos después buscar esas acciones articuladas, utilizando justamente todos los conocimientos y las capacidades que podrían existir alrededor de la escuela, que sea desde la sociedad civil, desde las autoridades, desde las empresas privadas o simplemente los cuidadores. Y en este sentido, estamos desarrollando unos materiales que podrían ser de utilidad para ustedes. Ahorita voy a pasar la palabra a nuestros colegas de UNICEF, que creo que van a presentar directamente el manual y explicarles un poco mejor qué tenemos ahí en el Padlet como recursos de esta sesión. Sin otro, paso la palabra y la pantalla a Mariana y Marilena. Hola David, gracias. Buenos días nuevamente. Mari, ¿tú proyectas el manual? Gracias. Muy bien. Esto que están viendo en pantalla es un manual de promoción de higiene menstrual creado justamente para promotores comunitarios y en este caso para docentes y escuelas. La idea de este manual es poderle dar profundidad a todo el tema que tiene que ver con la higiene menstrual y además la gestión desde la primera menstruación o la primera menarquía de las niñas. Este fue un manual que fue creado en respuesta a las diferentes ONGs que acompañan a UNICEF y que el 28 de mayo, que fue el Día Mundial de la Higiene Menstrual, en la agrupación de recursos y de esfuerzos conjuntos que hicimos junto con todas estas ONGs, nos dimos cuenta que habían ciertos vacíos de información o en su efecto que habían diferentes, vamos a llamarlo temas para tratar uno u otro momento de la higiene menstrual. De forma tal que desde UNICEF decidimos agrupar y conjuntamente con otras guías que también forman parte de UNICEF a nivel global, agrupamos toda esta información también muy atentos a todas las experiencias que se estaban generando en terreno a raíz del Día Mundial de la Higiene Menstrual, repito, y pudimos hacer toda esta compilación no solamente de dudas, sino también de información, de prácticas, incluso hay una parte de la guía que nos permite como promotores comunitarios, o en este caso como docentes, poder ver cómo podemos promulgar y orientar la higiene menstrual dentro de las aulas de clase, padres, madres y cuidadores. Y también tenemos una serie de actividades sugeridas que pueden de alguna u otra manera invitarnos, porque a veces entendemos que es un tema un poco difícil de abordar, y a través de estas actividades sugeridas podemos invitarnos nosotros y luego a nuestras niñas y adolescentes de 9 años en adelante para poder manejar algunas informaciones básicas sobre cómo ellas conceptualizan su propia higiene menstrual y posteriormente poderlas apoyar y ayudar en todo lo que es la formación. Finalmente, esta guía también nos da algunos recursos o algunas notas bastante puntuales de lo que es importante que podamos tener a la mano a nivel de infraestructura, en este caso dentro de los centros educativos, para poder abordar una higiene menstrual digna, saludable y sobre todo privada, que es de alguna forma el lema que hemos llevado desde UNICEF para este tema en higiene menstrual. Y finalmente, pues tenemos unas pequeñas listas de cotejo que nos permiten revisar algunas actividades que estamos haciendo en cuanto a la menstruación
dentro de las escuelas para saber cuáles son los puntos más álgidos que debemos o promulgar o modificar. Y bueno, esta guía está en fase de diseño, ya está bastante adelantada y esperamos muy pronto, cuestión de días, poder ponerla a la disposición de todos ustedes para que formen parte de un complemento genial a nivel de trabajo. Ahora, bueno, le dejo el pase a mi compañera Mariana Andrade y muchísimas gracias a todos. Cambio. Gracias, Marilena. Bueno, complementando un poco este material en el que estamos trabajando desde UNICEF, que ha sido el producto del trabajo del equipo de agua, higiene y saneamiento, comunicación para el desarrollo, el clúster de ASH. También queremos complementar toda esta información a través de un compilado de guías y de materiales que hicimos por, aquí está, que hicimos por la higiene menstrual. Entonces, estos materiales y estas guías las compartimos en el Padlet, como bien decía Henry. Yo voy a decir muy someramente de qué se tratan. Tenemos guías de Colombia, que es esta primerita, tenemos una guía de Bolivia, tenemos un compilado de guías de México, y tenemos un material que ya ha hecho UNICEF anteriormente, que hemos llevado a cabo, una para promotores comunitarios. Tenemos un flyer también que utilizamos para la entrega de kits de higiene menstrual, y también tenemos GIF, que es una herramienta que nos permite utilizarla por WhatsApp, ¿no? A nivel digital. Igualmente hay un material de Meet for Hope, que es la elaboración de toallas sanitarias reutilizables, que de verdad está muy completo, y después posteriormente cómo se utiliza, cómo se lavan estas toallas desechables. Entonces, bueno, les recomendamos por lo menos estas guías, porque también habla de salud sexual y reproductiva, están complementadas con mensajes muy poderosos para la juventud, y también abarcan muchos mitos sobre la menstruación. Entonces, bueno, tienen reflexiones sobre la identidad de género, y vale la pena que como docentes puedan revisar todo este material y lo puedan utilizar. Cambio. Excelente, muchísimas gracias. Y si me permitirían nomás, sí, regresar a esta presentación, simplemente para cerrar mencionando que finalmente hay varias organizaciones que son expertas en la temática, con quien hemos trabajado desde el sector de agua, saneamiento y higiene, y que también justamente adentro del Cluster WASH tienen a su disposición a varias organizaciones que tienen mucha experiencia, o sea en la región, o sea en el país, apoyando al servicio de agua, saneamiento y higiene en las escuelas. Y aquí nuestro sitio web, donde se puede encontrar un poco más de información sobre las actividades que nosotros llevamos a cabo. Con eso, muchísimas gracias a todos los panelistas que han contribuido a esta presentación. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Y pasamos la palabra de regreso a los colegas de educación. Henry, cambio.